Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para compartir con ustedes la palabra de Dios, para gozarnos en las escrituras, para profundizar en conceptos bíblicos, para gozarnos y deleitarnos con el banquete que el Señor nos dispone en la palabra de Dios. Muchas gracias a todos aquellos que desde hace ya varios minutos están ahí conectados, saludando a los hermanos, haciendo coinonía, hablando entre ustedes. Eso es bueno, participe del chat. Haga también o diga lo que quiera en medio de este video. Está libre de decir lo que usted guste, lo que usted sienta. Está libre de participar. Nos gusta que participen, nos gusta que hagan coinonía, nos gusta que entren desde antes. Muchas gracias a los que ya nos han saludado. Haga un comentario en la caja de comentarios también si quiere. Por favor, dele like, suscríbase, dele a la campanita, comparta este video por todas las redes sociales. Por favor, ese es el mayor favor que le podemos pedir a ustedes en el día de hoy. De verdad que sí. Muchas gracias a los que ya nos acompañan. Hoy estamos en uno de nuestros últimos mensajes del año. No quiero decir que no vayamos a seguir el próximo año, claro que seguimos. Y no quiero decir que no vayan a haber mensajes o más mensajes este año. Sí, pero serán pregrabados, serán mensajes que hemos venido dando en los devocionales que ya hemos subido aquí. Vamos a subir muchos más devocionales durante el tiempo que vamos a tomar de receso para que usted siga siendo alimentado con la palabra de Dios y para que llegue también cada vez más al conocimiento del Señor y nos alcancen devocionales, porque en los devocionales que estamos subiendo acá hemos estudiado o estamos estudiando el libro o el Evangelio según San Juan, y nosotros ya hemos estudiado Juan, Jueces, Ruth, primero de Samuel y estamos en segundo de Samuel. Imagínense, vamos en toda esa ruta de estudio, versículo por versículo, en nuestros devocionales todos los días a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana, hora colombiana, hora Estados Unidos en este momento, 8:30 de la mañana por nuestra página de Facebook Biblia Libre, la oficial. Así que los invitamos a todos también a que compartan y estén con nosotros y profundicemos todos los días. Es cortico, no es tan largo como una prédica de estas, pero nos gozamos en el Señor. Gracias de verdad a todos los que ya están. Vamos a orar, ¿qué les parece? Démosle gloria al Señor, glorifiquemos su nombre en medio de la oración. Amado Señor, te damos muchas gracias por este día, por esta mañana, por estar con mis amados hermanos compartiendo la palabra. Gracias por el privilegio que nos das de estar aquí, escudriñando, desglosando, analizando y profundizando los textos bíblicos. Ten misericordia de nosotros, no somos perfectos, yo no soy perfecto, Señor. Seguramente tengo muchos errores. Yo te pido que tengas misericordia y no me permitas transmitir esos errores en medio de esta prédica. Ayúdame, Señor, por favor, ayúdame a transmitir la palabra tal cual es. Queremos, Señor, llevar la escritura, queremos, Señor, llevar la palabra, queremos, Señor, glorificar tu nombre por medio de estas prédicas. Ayúdanos, por favor, ayúdanos, guíanos, háblanos, ministra a nuestra vida y a nuestro corazón. Te lo pido con todo mi ser, Señor. Mira a las familias, mira a los niños, mira a los padres, mira a todas las personas que en este momento están conectados con Biblia Libre Prédicas. Que todos seamos bendecidos, que todos seamos beneficiados. Mira a los hogares a punto de destruirse, mira a los hermanos que han vivido en pecado durante mucho tiempo. Mira a aquellos que no han podido deshacerse del pecado de su vida, Señor. Ayúdanos y háblanos en el día de hoy, ya que estamos estudiando este tema tan hermoso de las virtudes del fruto del Espíritu. Colocamos nuestra vida y nuestra santidad en tus manos y en tu presencia. Dependemos de ti, solamente de ti. Eres el único que nos puede ayudar. Eres el único en el cual confiamos. Eres aquel en el cual hemos creído. Por eso te alabamos y te glorificamos. Háblanos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Hemos venido estudiando el tema de las virtudes del fruto del Espíritu. Ya llevamos bastantes clases, casi medio año con esto, imagínense. No sé si medio año, pero sí, ya llevamos bastante. Hay personas que lo dan. Vamos a hablar de las virtudes del fruto del Espíritu, una sola prédica que salió. Y mire cuántas llevamos. Y hoy es la segunda en donde vamos a hablar de la virtud de la templanza. La novena virtud que aparece en Gálatas. La templanza. Que podría ser mejor definida, como lo dijimos la clase pasada, como dominio propio. Dominio propio. Es la capacidad que el Espíritu Santo le da a los creyentes de someterse voluntariamente al dominio de Cristo y de su palabra en su vida. Esa es la mejor definición con la que podemos encajar el dominio propio.
la capacidad que el Espíritu Santo da a los creyentes de someterse o para someterse voluntariamente al Señor y a su palabra. ¿Y cómo obtenemos ese dominio propio? También lo vimos en la clase pasada. Debemos estar en comunión con Cristo. Entre más cerca estemos de Cristo, más entregamos nuestra propia libertad a su voluntad. Hablábamos precisamente también en la clase pasada de la libertad como una especie de espejismo, porque finalmente todos somos esclavos en algún sentido. Los que no conocen a Cristo son esclavos del pecado, y eso está mal. Son esclavos de su propia naturaleza caída y pecaminosa. Pero quienes conocemos a Cristo, luchamos todos los días por ser esclavos de Cristo. Voluntariamente entregamos nuestra libertad a Cristo. Por eso no queremos ser libertinos. Tenemos la verdadera libertad, y la verdadera libertad es entregar la voluntad a un ser que es absolutamente sabio, absolutamente perfecto, que no falla en nada, que no se equivoque en nada. Esa es la verdadera libertad. Para los que no vieron el mensaje pasado, se lo recomiendo. Hablamos sobre todos estos temas. Y hoy vamos a seguir hablando del dominio propio. Vamos a seguir tocando ese tema. Y usted dirá, hay más cosas para ver, muchas más. Comenzaremos con el cuarto punto de lo que hemos venido analizando. El falso dominio propio. Existe una ilusión de dominio propio. Hay quienes creen que pueden controlar su naturaleza humana, caída y pecaminosa por medio de actos propios. Y no quiero que se confunda, no estoy diciendo que nosotros no participemos en ello. Claro que sí. Nosotros debemos luchar contra el pecado todos los días. Nosotros debemos intentar apartarnos del pecado. Nosotros debemos luchar por estar cada vez más cerca del Señor. Pero no se trata de nuestra estrategia. No se trata de nuestros planes. No se trata de nuestro pensamiento. Se trata de la voluntad del Señor revelada en su palabra, la que nos dice cómo es que nosotros nos alejamos del pecado y nos acercamos a Cristo. Solamente Él puede hacerlo. En la Edad Media, un grupo de tal vez bien intencionados sacerdotes luchaban con su propia carnalidad. Bueno, los que luchaban con eso. Luchaban ellos con su propia carnalidad antes de la Edad Media incluso. Y se les ocurrió una gran idea. ¿Qué tal si para no caer en pecado, porque recuerden que pues, los sacerdotes no, aunque bueno, acá hay diferentes partes de la historia, el celibato sacerdotal va a venir en la Edad Media alta, no en la Edad Media baja, así que hay algo muy distinto, pero igual ellos luchaban con esa carnalidad, con ese deseo sexual, con ese deseo de tener una mujer, o varias. Así que decidieron algo que les pareció muy sabio y muy inteligente. ¿Qué tal? ¿Qué tal si nos apartamos a un monte, solo hombres, alejados de todas las mujeres para que no nos tienten? Eso es más santo. Se crearon los primeros monasterios y comenzaron a vivir alejados de las mujeres porque las mujeres les tentaban. Era una tentación para ellos ver esas mujeres con sus túnicas que descolgaban desde sus hombros y, bueno, no sé. Y sin embargo, los monasterios históricamente son uno de los lugares de mayor corrupción moral de la historia de la cristiandad. Usted podrá verlo en diferentes documentos, como muchos de esos lugares se convirtieron en lugares de lujuria, de perdición y de pecado. En un momento dado de la historia, incluso, la misma sede del Papa se traslada a Aviñón, Francia. Y Aviñón se convierte literalmente en un lugar de prostitución masculina. No lo digo yo, esto no lo estoy diciendo porque me lo enseñaron en el seminario cristiano. Investíguelo usted, se dará cuenta. La corrupción de los papas, de los monjes. Hay un libro muy interesante, se llama En nombre de la rosa, seguramente usted lo ha leído, que hace eso. En medio de una trama, de un asesinato y medio Sherlock Holmes el asunto y todo el cuento. Pero lo que el libro intenta es dar una visión de cómo era la vida dentro de esos monasterios de la Edad Media.
cómo el pecado tenía una raíz profunda en esos lugares. ¿Y por qué? Porque era la forma humana para deshacerse del pecado, no la forma de Dios. Para consagrarme a Dios no debo alejarme del mundo para que no me tiente. Debo someterme a Dios, entender que estoy en el mundo, pero no soy del mundo, y dejar que Él haga su obra en mi vida y luchar todos los días en medio de la tentación. Claro, hay ciertos contextos en donde es necesario alejarme. Las personas, por ejemplo, que viven en adicciones, tienen que alejarse del contexto de la adicción para poder librarse de ella. Pero a lo que voy es a que el hombre ha intentado de muchas formas vencer su propia naturaleza pecaminosa. Algunos se latigan, otros suben Monserrate. Monserrate es una montaña en Bogotá que tiene una iglesia en la punta y es muy alta. Y hay gente que la sube de rodillas. O con frijoles, como dicen en algunos lugares, habichuelas, en los zapatos. Suben la montaña para ganar el favor de Dios, para vencer el pecado, para que Dios los escuche. Eso es un falso dominio propio. Eso no te da dominio propio. Y es precisamente lo que la palabra nos va a enseñar, lo que la palabra nos va a decir. Número 1, el ascetismo. El ascetismo es un falso dominio propio. ¿Qué es el ascetismo? Es ver como malo el uso y disfrute de la creación material, que el ser se purifica en la negación de estos placeres. El cristianismo no es ascético. El ascetismo es una manera de rechazar placeres, es una manera de infringir dolor para someter el cuerpo y de esa manera alejarme de lo malo y lo pecaminoso. Pero el cristianismo no es así. Algunas corrientes filosóficas griegas, como el estoicismo, veían al placer como el origen del mal. Así que decían que si quiero ser feliz debo alejarme de todo tipo de placeres porque los placeres son malignos, son malos, son perversos. También otras corrientes religiosas como el budismo han afirmado que el principal problema del hombre es el deseo, que el hombre sufre porque desea. Y si el hombre no desea nada, pues entonces el hombre no sufrirá. Todas esas filosofías, mi hermano querido, no son bíblicas, no son correctas, no es lo que la Biblia enseña. No, mi hermano querido. Suenan parecido. Y algunos me podrán decir, sí, podemos sustentarlo en la Biblia, pero no es así. Si usted se da cuenta, los pecados son una malversación de buenos deseos. Por ejemplo, la sexualidad humana, que es lo más común para nosotros cuando hablamos de pecado. La sexualidad humana es algo hermoso, es algo lindo, es algo maravilloso que Dios nos dio. Es algo bueno dentro de los parámetros bíblicos. Cuando se sale de los parámetros bíblicos, cuando es fuera del matrimonio, etcétera, todos los parámetros que la Biblia nos da, si usted quiere ver los parámetros de la sexualidad en la Biblia, tengo 2 prédicas aquí mismo sobre eso, vaya y véalas. Cuando usted se sale de eso, entonces es pecado. Pero la sexualidad y el deseo sexual en sí mismos no son malos. Lo malo es llevarlos fuera del parámetro bíblico, del plan divino, del orden de Dios. ¿Me hago entender? Comer es malo. Comer no es malo, es bueno. Nos alimentamos, nos fortalecemos, necesitamos comer. Pero la gula, la glotonería, eso es malo. Eso es pecado. Descansar, dormir, ¿es malo? No, es bueno. Ser perezoso es pecado y eso es diferente. Y ya hablaremos de esos detalles. Entonces, mi hermano querido, no podemos estar de acuerdo con las teorías
filosóficas y religiosas de grupos que, aunque suenen lógicas, que aunque suenen muy razonables, no necesariamente están acordes con la palabra. Definitivamente la palabra no nos enseña el ascetismo. Los que nos enseñan el ascetismo son los grupos legalistas. Los legalistas son los que enseñan el ascetismo. Todos estos grupos pseudocristianos que le dicen a usted, escucha, estos grupos son ascéticos. Creen que la santidad es doblegar el cuerpo, hacer sufrir el cuerpo, abstenerse de todo deseo, porque todo deseo es malo. No mires, no toques, no juegues, no hagas. Todo es un no, 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 no. Y lo leímos la vez pasada, no todo me es lícito. Todo me es lícito más bien, pero no todo me conviene, dijo Pablo. El cristianismo no es una cantidad de reglas y de prohibiciones. No es así como funciona. ¿Hay mandamientos? Claro que hay mandamientos, la ley de Cristo. Pero sus mandamientos son escritos en el corazón del hombre. Él pone el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Y son estipulados en la palabra de Dios. Y por eso cuando los leemos, ese mandamiento cobra vida en nuestro corazón y nos permite llevarlo a la práctica. Mientras no lo leamos, mientras no lo estudiemos, mientras no profundicemos en el mandamiento, mientras no tengamos un estudio bíblico constante y eficaz, no podremos llevar esa palabra al cumplimiento porque no se ha hecho viva en nuestro corazón. Y usted puede decirse todo lo cristiano que sea, pero si no lee la Biblia, no va a apartarse del pecado. Va a vivir una religiosidad legalista. Por eso, mi hermano, para mí, estos grupos ultrafundamentalistas, ultralegalistas, no son grupos cristianos. No están venciendo el pecado, aunque prediquen en contra del pecado, porque ni siquiera conocen a profundidad qué es el pecado. Y he escuchado personas que me dicen, es que esos grupos son buenos. Ellos están en contra del adulterio, de la fornicación, de la corrupción y denuncian a todos esos falsos pastores corruptos. ¡Qué buenos son! Es una apariencia de piedad. Porque mientras no interpreten la escritura de una manera correcta, mientras agreguen a la escritura su subjetividad, se están alejando del plan de Dios único y perfecto para alejarnos a nosotros del pecado, de la corrupción, del infierno y de la muerte. No sé si me hago entender. Estos son esos mecanismos humanos, mecanismos como los monasterios o mecanismos como subir una montaña con habichuelas o frijoles en los zapatos. Es lo mismo, es un mecanismo humano para conseguir algo que no podemos conseguir por nosotros mismos, que es el Espíritu Santo el que lo tiene que hacer. Igual las leyes de los legalistas. Todas esas leyes que no tienen fundamento alguno en la palabra de Dios y de las cuales ya eran inculpados en los tiempos del apóstol Pablo, Colosenses 2:20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? ¿A cuáles preceptos? Mire, siga leyendo conmigo, por favor. Tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de ¿quién? De hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. ¿Se da cuenta cómo está hablando los legalistas tan clarito? En culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Ascetismo. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ay, hermano querido, dígame si no es más claro que el agua. ¿No es más claro que el agua lo que está diciendo Pablo aquí? Les traduzco lo que está diciendo Pablo, léalo. Hermano legalista que asiste a una iglesia ultrafundamentalista de Rabacucus y así, lea el texto. Se están sometiendo a mandamientos de hombres que parecen ser sabios, que parecen que están hablándonos cosas muy bonitas. No toques, no manejes, no comas. Pero son doctrinas de hombres. Y eso con el paso del tiempo se diluye.
Usted los ve hoy todos santos y con sus túnicas bien largas y hablando y juzgando a todo el mundo y hablando de santidad y todo ese cuento y diciéndoles ver televisiones del diablo, jugar fútbol es del diablo, tomar café es del diablo, todo es del diablo, menos escucharnos a nosotros, les dicen ellos. Y resulta que no. Resulta que lo que realmente es del diablo es escuchar doctrinas de hombres. Perdóneme que sea absolutamente duro y radical con esto. Pero es que esta es una falsa manera de hacernos creer que tenemos dominio propio. Porque estas personas se abstienen de esas cosas, no por una obra del Espíritu Santo que ha hecho en sus corazones, sino por miedo al infierno, por miedo a sus líderes o a sus pastores, por concepciones humanas creadas en sus mentes para manipularles. ¿Y qué va a pasar? Que con el paso del tiempo no van a aguantar más y van a pecar, van a caer, se van a apartar. ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? Yo lo he visto muchas veces. Muchas veces. En muchas iglesias. Muchas personas que parecían predicar una sana doctrina y que eran ultra fundamentalistas y radicales y todo eso está mal. Y usted está viendo muñequitos, eso es del diablo. ¿Por qué ve muñequitos? Y todo eso, juzgan todo. Y llega un momento en que no aguantan más. ¿Por qué? Porque su comportamiento aparentemente santo se basa en unas reglas propias, se basa en unas doctrinas subjetivas, se basa en un autolatigarse y autolatigar sus propios deseos, no en descansar en la voluntad del Espíritu Santo. Y es muy diferente. Por eso es un falso dominio propio. Eso no es dominio propio. El legalismo no es dominio propio. Y es que Pablo lo dice clarito en el texto, mire. ¿Qué pasa? El duro trato con el cuerpo, así como los legalistas, ¿no? El duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Están venciendo realmente los apetitos de la carne? ¿Tienen realmente dominio propio de su propia condición humana, caída y pecaminosa? ¿Tienen control sobre las viejas obras de la carne? ¿Sobre el viejo hombre? No. No, realmente no. Hay un control aparente. Pero si usted se pone a mirarlos de fondo, primero hay muchas cosas. Por ejemplo, de estos hermanos que salen y son tan fanáticos y gritan y hacen toda esa bulla. Salen por las redes sociales, usted dice, uy, qué santos son. Ellos sí predican en contra del pecado. Primero, uno no les conoce la vida. Uno no sabe cómo son. Si su discurso sea solo discurso o realmente lo estén haciendo. En segundo lugar, aún si ellos estuvieran alejados de lo que hacen o de lo que condenan, podemos ver otra serie de pecados que para ellos no son importantes. Entonces ellos condenan a los que se vuelven a casar, ok. Condenan a los que ven televisión, condenan a los que juegan fútbol, condenan a los que toman café, pero ellos son vanidosos, arrogantes, son poco prudentes, inmisericordiosos. ¿Me hago entender? Le agregan a la palabra cosas que la palabra no dice, sacan de contexto los versículos, acomodándolos a sus propios puntos de vista y subjetividades. ¿Eso no es pecado acaso también? Claro que sí. Tan pecado como lo otro. Y es que lo otro muchas veces ni siquiera es pecado. Tengo un video donde explico por qué tomar café no es pecado. Maquillarse, no creo que maquillarse sea pecado. Si usted no se quiere maquillar porque se siente mal y piensa y siente que eso es pecado, pues no lo haga, porque para usted va a ser malo. Pero no juzgue a las mujeres que lo hacen de una manera decente, con un ornato decente, con una manera suave y sabia. No las juzgue. Cuando estamos juzgando a otras personas por cuestiones terciarias como estas, eso sí es pecado. ¿Me entiende? Entonces hay dominio propio a las malas. El dominio propio es latigar mi cuerpo y obligarme a las malas a cumplir lo que creo que es la palabra de Dios.
No, eso no es el dominio propio. Eso es un falso dominio propio, eso es una falsa templanza. No parte de ahí. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5 dice: pero el Espíritu dice claramente, ojo con esto, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchas veces he usado este verso. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, mire, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias, miremoslo con detalle, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Cualquier parecido con estos ultrafundamentalistas, legalistas, fanáticos es pura coincidencia. ¿Prohibirán casarse? Vaya si lo hacen. Es increíble. Escuché el caso de un hombre que me pidió consejería. Él se casó muy joven, y luego se dejaron, se divorciaron. Ella armó su hogar por otro lado y él pasaron muchos años y armó su hogar por otra parte. Después de años, él no estaba casado, simplemente fue a vivir con esa muchacha. Llegaron a la iglesia, ya muchos años después. Y al llegar a la iglesia, él quería hacer la voluntad del Señor y dijo: quiero casarme con mi mujer. ¿Puedo casarme con ella? ¿Puedo casarme con ella? ¿Y qué le dijeron estos legalistas? Tú estás casado con otra persona. Y él dijo: pues sí, pero yo me casé cuando tenía 19 años, no conocía del Señor y con la que yo me casé ya se casó. ¿Qué le dijeron estos fanáticos? Tú tienes que dejar a tu actual mujer, y ya tenía 3 hijos. Tú tienes que dejar a tu actual mujer y volver con la que era tu mujer. Eso no es bíblico, eso no es correcto. Eso es un ultrafundamentalista. Eso es un pecado. Le prohibieron casarse con la que sí era su mujer. Cuando la Biblia dice que de la manera en que Dios me llamó, así debo quedarme. Si Dios los llamó a ellos estando juntos, deben formalizar su relación. Llevaban más de 15 años de relación, 3 hijos de por medio, y el pastor, entre comillas, quería que dejara a su mujer y fuera a buscar con la primera con la que se casó. ¿Qué le está pasando? Eso ni siquiera tiene sentido. Y el hombre me decía: pero yo ni siquiera sé dónde está esa mujer. ¿Debo buscarla, pastor?, me decía. ¿Debo buscarla, hermano? Yo: ¿cómo va a buscarla? O sea, no. Busque más bien otra iglesia, eso es lo que tiene que buscar. Donde no le prohíban casarse, porque usted necesita es vivir en santidad. Cásese. Cásese. Ya tiene 3 hijos, lleva años viviendo con su mujer. Cásese, ¿qué está esperando? ¿Me hago entender? Eso no es dominio propio. Es todo lo contrario. Es ser esclavo de la ley. Es ser esclavo de leyes de hombres. Y así lo hacen con la comida. Prohíben comer una cosa, prohíben comer otra. No tome café porque eso es una droga. El café es una droga. Básicamente cualquier cosa que comemos es una droga. El azúcar es una droga. Cualquier cosa que comemos, si la comemos en el exceso, si la comemos constantemente y mucho, pues va a hacer daño. Coma usted mucha carne en exceso, le va a hacer daño. Coma verduras en exceso, le va a hacer daño también. ¿O no? Los que son aquí nutricionistas y saben de esa cosa. Escríbanos en la caja de comentarios si eso no hace daño. Claro que sí. Esto no es dominio propio, mi hermano. Esto es simplemente legalismo. Y estas personas que promueven ese dominio, ese falso dominio propio, terminan llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, como dice la Escritura. Usted lo ha leído conmigo. Isaías 5, 20, 25. Ay de a los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, porque hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz,
que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Se da cuenta? Hay detalles en el texto. Lo hemos leído una y otra y otra y otra vez. Y hay detalles que a veces se nos escapan. Usamos este texto muchas veces para atacar, por ejemplo, a los grupos progresistas, LGTBIQ y todas esas cosas, que le dicen bueno a algo que es pecado, como la homosexualidad. Y está bien, es correcto usarlo para ese tipo de lógica. Pero sabe que no solamente el texto nos dice que le dicen malo o le dicen bueno a lo que es malo, sino el texto también nos dice que le dicen malo a lo que es bueno. Por eso se aplica para tantas cosas. Hay personas que en pos de un dominio propio y de apartarse del pecado, se apartan de cosas que son buenas. Se apartan de cosas que son buenas. Porque en las iglesias les enseñan que son malas. ¿Y por qué? Porque son hombres que andan en sus propios razonamientos. La Biblia lo dice ahí. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Mire el contexto. Mire el contexto del pasaje. Está diciendo básicamente que hay personas que tienen un tan alto criterio de sí mismos, que se hacen sabios en su propia opinión, que creen que la palabra final la tienen ellos y no la escritura. Y así son todos aquellos ultrafundamentalistas que uno les demuestra con la palabra, con la Biblia, y uno les argumenta y aún así dicen, no, no creo, no quiero, porque el hombre cree lo que quiere en su naturaleza humana caída y pecaminosa, no lo que la Biblia dice. Un verdadero cristiano se somete ante el argumento bíblico y dice, tiene razón, es que no tengo argumento. En muchos de mis videos presento argumentos bíblicos. Y hay mucha gente que no está de acuerdo y simplemente dicen, no, estás equivocado, pero no me explican por qué. Arguménteme, póngame el versículo bíblico, los versículos, interprételos, hágales una exégesis, permítame hacer una contraparte a ver si estoy de acuerdo o no. Pero es que la gente quiere creer lo que quiere creer. La naturaleza humana no cree lo que Dios nos manda a creer. La naturaleza humana cree lo que en su propia falsa sabiduría ha decidido creer. Por eso llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Todo eso es falso dominio propio. Todo eso es un engaño. Ahora bien, en quinto lugar, ¿qué es entonces lo que debemos dominar? Debemos dominar tres cosas. Atención. Ya sabe usted que cuando hablo de debemos dominar, quiero decir que el Espíritu Santo nos ayuda a que dominemos esas tres cosas. No es en mi sabiduría, no es en mi criterio, no es en mi opinión, no es con mis fuerzas. Es que el Espíritu Santo me ayuda a. Pero recuerde también que aquí hay sinergismo. Es Él y yo también debo poner de mi parte. Él lo hace todo, lo más importante, yo lo busco a Él. Pero tampoco es que yo ande buscando el pecado. Yo tengo que alejarme del pecado, combatir el pecado, luchar con el pecado, someterme a Dios y resistir al diablo. Pero no, la lucha no es siquiera con el diablo. Bueno, sí, el diablo nos tienta, nos ataca, etc. Pero la lucha más grande que nosotros tenemos es con nosotros mismos. Es con nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Esa es nuestra gran lucha, esa es nuestra gran batalla, mi hermano querido. Su peor enemigo no es el diablo, es usted. Es su propia naturaleza humana. Por eso nuestra lucha es para dominar nuestros pensamientos, para dominar nuestras emociones y para dominar nuestra voluntad. ¿Qué debemos dominar en el dominio propio? Lo primero que debo dominar es mi pensamiento. Luego debo dominar mis emociones. Y luego debo dominar mi voluntad. La acción de pecar
es un proceso. El pecado no da fruto porque sí. No es que yo ando feliz por la vida, ¡ay, qué feliz soy andando por la vida! Y de repente, ¡prum! ¡Ay, caí en pecado! No. No, no es así como funciona. El pecado es la consecuencia final de darle la rienda a nuestra naturaleza caída y pecaminosa, a nuestras propias concupiscencias. Nosotros somos tentados, dice Santiago, cuando somos atraídos por nuestras propias concupiscencias, por nuestros propios deseos, que mal llevados y fuera del contexto bíblico terminan dando a luz al pecado. Pero ¿dónde comienza todo? Aquí. En lo que piensas, en lo que hay en tu mente. Comencemos por ahí. Todo comienza por ahí. 1 Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, ya lo habíamos leído, o lo había dicho, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Comencemos por el pensamiento. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué piensan los cristianos? Si yo quiero dominar mi naturaleza caída y pecaminosa, si yo quiero que el Señor obre en mi vida, debo aplicar la palabra a mi vida. Para alejarme del pecado, para vivir en santidad, para tener dominio propio. Y lo primero que la palabra me enseña es en qué debo pensar. Todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que tenga buen nombre. Piense en cosas santas y buenas. Piense en lo positivo. Pero si usted está pensando en cosas negativas, pues va a pecar. ¿Qué hay en su mente? ¿Qué hay en la mente de una parejita de novios que no aguantó más y cayeron en fornicación? ¿Qué había en la mente de ellos? ¿Estaban pensando en el problema de la paz mundial? ¿En el calentamiento global? No. Estaban pensando en otra cosa. ¿De qué se nutre la mente? La mente se nutre de todo lo que entra, lo que ve, lo que huele, lo que prueba, lo que toca, lo que oye. La mente se nutre de lo que perciben los sentidos. Es como una computadora, para los que saben de sistemas y todas esas cosas. Tiene unos dispositivos de entrada y unos de salida. Yo ingreso información por medio del teclado, ¿sí? Por medio de, bueno, antes en mi época había una cosa chiquitica que se llamaba USB. Bueno, si vamos a hablar de mi época había una cosa más grandecita que se llamaba CD-ROOM. Bueno, si vamos a hablar de mi época había una cosa cuadrada que se llamaba disquete. Y bueno, uno lo insertaba en la computadora y ahí ingresaba información. Nutría lo que tenía el disco duro, le ingresaba programas y eso permitía que en la pantalla se proyectara lo que yo quería que se proyectara. En mi vida se va a proyectar lo que ingrese. ¿Me entiende? Lo que yo veo, lo que yo pruebo, lo que yo toco, lo que yo huelo, lo que yo escucho. Si usted anda viendo películas puercas, ¿qué va a proyectar? Si usted anda escuchando conversaciones indecentes, ¿en qué va a pensar? Si usted en medio de su relación de noviazgo se pasa de caricias y de besos, ¿qué cree que pasa por su mente? Entonces, ¿dónde cree que hay que, o qué cree que hay que hacer?
Debo controlar mi mente. Y controlo mi mente en el momento en el que evito cierto tipo de estímulos. Porque estamos en una naturaleza caída y pecaminosa. Explicaba yo esta semana en el devocional, en uno de los devocionales, creo que fue el del viernes, estaba hablando precisamente del evento entre David y Betsabé, y cuando David cae en pecado con Betsabé, y explicaba yo cómo en algunos estudios nos demuestran y nos revelan que el hombre obviamente tiene una hormona que se llama testosterona, que es la que le lleva a tener deseo sexual. La mujer también tiene testosterona, pero mucho menos. ¿Y cómo se activa ese deseo? Por los sentidos. Viendo, oliendo también. Un delicioso perfume de la mujer que me gusta. Tocando, obviamente, probando. Hasta escuchando su dulce voz. Así se estimula. Y termino maquinando cosas y mi mente termina pensando lo que no tiene que estar pensando. Y hay gente que comienza a hacerse las películas y se sueña en su mente haciendo una cantidad de cosas. Y después, ay, reprendo al diablo, reprenda al diablo. No reprenda al diablo, repréndase usted mismo. Porque es su naturaleza caída y pecaminosa la que lo está llevando a pensar esas cosas. Las cosas no se dan porque sí. Cuando una pareja cae en cualquier tipo de pecado o cuando usted comete cualquier tipo de pecado, hubo antes un pensamiento que lo llevó a eso y antes de eso hubo unos estímulos que llegaron a crear esas imágenes en su mente y que lo llevaron finalmente a caer en ese pecado. Por eso es tan importante el pensamiento. En segundo lugar, las emociones. Después de que pienso algo, siento algo. Del pensamiento pasa al sentimiento. Comienza a latir el corazón más rápido. Entonces, estoy hablando con mi novia. Están ahí, manita sudada. Usted sabe, ¿no? Que de las manos, el sudor de las manos emite cierto químico que produce excitación en la otra persona. ¿Y eso quiere decir que es pecado tomarse las manos? No, no quiero decir eso. Pero quiero decir que si usted toca demasiado, ¿qué más va a esperar? Es decir, no estoy hablando de la mano solamente, estoy hablando de que hay que ser prudente en las caricias de novios. Luego la veo toda hermosa, la miro donde no debiera verla. Huelo su perfume, escucho esa voz melodiosa, la beso. ¿Qué es un beso? Es cuando un sujeto sujeta a una sujeta por sujeta. No. ¿Qué es un beso? Es la transmisión de bacilos. Bacilos. Hay químicos que están actuando. Hay químicos que están actuando. Una cosa es darle un besito a la novia, decente, prudente y sabio. Y otra, hacerle una traqueostomía. Tenga cuidado, tranquilo. Sea prudente, no se preocupe. ¿Qué pasa? Usted ya está imaginándose cosas, pero no solo imaginándoselas. El corazón comienza a latir más rápido. Comienza a sentir, a tener deseos. Y no solamente me sirve el ejemplo de la novia y el novio, es decir, hay muchos ejemplos, y no solamente el ejemplo del pecado sexual, hay muchos más ejemplos. Cualquier otro pecado, el que usted se imagine, primero lo pensó y luego lo sintió. Si no lo pensó y no lo sintió, pues usted no lo hizo. Usted lo hace después de que lo pensó y lo sintió. No, es que fue algo inesperado, yo simplemente caí. No, usted no simplemente cayó. Precisamente en ese devocional del viernes analizábamos cómo no es que David haya caído con Betsabé porque la vio hermosa. No, es que él desde hace años tenía problemas con las mujeres. Tenía ya muchas esposas, algo que Deuteronomio 17 le prohibía. Y sin embargo, quiso una más. Así que no fue que la vio hermosa y cayó. Es que él ya tenía ese problema desde hace tiempo y no había luchado contra eso. ¿Me hago entender?
Cuando usted dice una mentira es porque usted ya pensó en las consecuencias de la verdad. Porque usted tuvo miedo de decirla. Se da cuenta, pensó, sintió y dijo la mentira. Cuando usted se deja llevar por la ira, es porque pensamientos negativos llegaron a su mente, le nublaron la mente, sintió rabia y actuó y le dio el manotazo al otro. Pensó, sintió, actuó. Por eso la Biblia nos dice en Jeremías capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Hay gente que le dice a uno, es que yo no siento ir a la iglesia. ¿Quién le dijo a usted que ir a la iglesia es algo que se siente? Es que yo no siento bautizarme. ¿Quién le dijo que eso es algo que usted tenga que sentir? Eso no es de sentimiento, es de obediencia. Eso no tiene que ver con que usted le nazca hacerlo. Como dijo un amigo por ahí hace poco, es que yo sentí cambiar de religión. Es algo del corazón, es algo interno. La Biblia me dice que el corazón es engañoso. Cuando la Biblia dice que el que creyera de corazón que Dios le levantó entre los muertos, nos está hablando de una obra espiritual, la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre para aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. No nos está hablando de que podemos fiarnos de nuestro corazón. Nuestro corazón no es de fiar. Y a esto, más bien hago referencia en esto, a las emociones del ser humano. Cuando la Biblia habla de corazón, habla obviamente también de pensamiento. Porque cuando habla de corazón, básicamente habla de lo más profundo del ser humano en conjunto. Pero hace un énfasis en lo que siente el hombre, el ser humano. No se deje llevar por las emociones. No se deje llevar por los sentimientos. Frénelos. Eso es dominio propio. Frene sus pensamientos y frene sus sentimientos. ¡Pare! No puedo, lo he intentado, hermano. Claro que no puede. Necesita la fuerza del Espíritu Santo, pero con Él estoy seguro que sí puede. Si usted está en comunión con Cristo, si usted está buscando su presencia, si usted está en oración, en continua búsqueda del rostro del Señor, usted en un momento dado va a tener la fuerza dada por Dios para decir no. No voy a pensar en esto, voy a leer la Biblia, no voy a pensar más en ese pecado, no voy a pensar en eso, voy a pensar en Cristo. Usted va a tener la fuerza suficiente para decir, no voy a sentir más esto, voy a sentir el gozo de la salvación, voy a sentir ganas de adorar, de cantar, de glorificar, de orar. Y si no me nace, pues hago que me nazca. ¿Y cómo hago que me nazca? Llevándole la contraria a lo que siento y buscando la presencia del Señor. Entre más buscas la presencia del Señor, entre más oras, entre más lees la Biblia, entre más estudias, entre más lo buscas, más vas a querer buscarle. Y llega un momento en tu vida en que estás inmerso en Cristo. Ya no puedes vivir sin Él. Ya no puedes. Él es tu placer, Él es tu gozo, Él es tu alegría. La palabra es un placer, no una tortura. Estudiar la Biblia es un privilegio y algo que buscas y anhelas y deseas. Después de que me cerraran las puertas en muchas iglesias hace muchos años, dije, bueno, está bien, ya no voy a continuar en el ministerio. Y sin embargo, hermano, estaba siempre ese anhelo, ese deseo ferviente. Siempre andaba estudiando, siempre andaba leyendo, siempre veía videos, siempre escuchaba prédicas. Y pensaba, ¿para qué hago esto si ya no le voy a predicar a nadie? Y yo mismo me respondía, o tal vez el Señor respondía a mi corazón, no lo sé. Y decía simplemente porque es lo que más me gusta en la vida. Es el placer más grande que tengo. Y no digo que no tenga otros placeres, claro que sí. Los placeres bajo los parámetros bíblicos están bien. Pero no hay nada más placentero que estar en su presencia, que escuchar su voz, que buscar su rostro, que adorarle. Entonces, el dominio propio no es actuar por lo que se siente, ni tampoco por lo que se sabe,
sino por voluntad divina. Atención con esta frase. El dominio propio no es actuar por lo que se siente, tampoco por lo que se sabe, sino por la voluntad divina. Mateo capítulo 5, verso 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Controle lo que siente. No lance palabras a la ligera. No le diga fatuo, no insulte a los demás. No sea grosero con otro. Controle sus emociones si quiere tener dominio propio. Y aquí es donde vamos precisamente a la voluntad. Primero debo controlar lo que pienso para controlar lo que siento y así controlar lo que hago. Recuerde, este controlar no es individual, no es que yo me controlo, es que Dios me ayuda a controlarme porque yo voluntariamente soy su esclavo. ¿Entiende? Finalmente llegamos a la voluntad. ¿Cómo controlar mi voluntad? Ahora, la voluntad tiene varias fases. La voluntad de lo que hago en cuanto a lo físico nos habla del apetito, nos habla de la pereza, o más bien de descansar, nos habla de la palabra y nos habla de la sexualidad. Vamos rápidamente a tocar estas 4 cosas que en nuestros actos debemos controlar. En primer lugar, lo que comemos. Claro que sí. Tito 1, versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Mire cómo Pablo está utilizando a uno de los profetas de los cretenses. Esta frase es palabra de Dios siempre y cuando sea usada en el contexto en el que Pablo la dice. En ese contexto, ese versículo esa frase es palabra de Dios. Pablo lo está usando para decir, ese señor que se hace llamar profeta tiene razón, porque estos son los glotones y ociosos. ¿Qué está queriendo decir? Que la glotonería, mi hermano querido, es pecado. Controle lo que come. Un médico me decía, uno es lo que come. Queremos pedirle al Señor, Señor, sáname, 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 pero comemos bien mal. Y después estamos pidiendo sanidad y milagros. Comemos solo comida chatarra y después tenemos el colesterol por las nubes. Señor, sáname y bájame el colesterol. Y el Señor dice, pero coma bien, hermano, porque yo lo puedo sanar ahorita, pero usted sigue comiendo mal y da igual. Perdón por lo de hermano, es que así hablamos los colombianos y yo a veces pongo a Dios a hablar como colombiano. ¿Me entiende? Controle lo que come. Esto es importante. En pocas prédicas se habla del dominio propio alrededor de lo que consumo, pero eso también tiene que ver, porque si hay un placer es comer. Chocolates, oh, qué delicia. Arequipe, lo que algunos llaman dulce de leche, pero que realmente se llama arequipe. Delicioso arequipe. Yummy, yummy. Y eso puede subirnos el azúcar y causarnos muchos males. Y después estamos llorando y diciéndole, Señor, sáname. Controle su peso. Pídale al Señor fuerza. Es fácil juzgar a otros. Es que usted no tiene dominio propio porque vea. Cayó con su novia. Usted no tiene dominio propio porque vea. No controla sus palabras. Usted no tiene dominio propio porque vea. Es bien iracundo, no se domina. Y le pueden decir a uno, usted no tiene dominio propio porque vea, come como por 10. Sí, también. También. ¿O es que el físico no importa para el Señor? Si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿será que lo físico no importa? ¡Claro que importa! ¿O es que usted va a tratar al templo del Espíritu Santo como sea, de cualquier manera? ¡Claro que importa! Así como a mí no me gusta mucho este asunto de ponerse tatuajes y todas esas cosas porque creo que en el cuerpo es templo del Espíritu Santo y aunque sé y puedo decir que bíblicamente no se puede comprobar que sea un pecado como tal, pero creo que no es sano, que no es saludable y no es bueno y por lo tanto como cristiano no debo hacerlo por salud a mi propio cuerpo, también creo lo mismo de comer. Coma bien, coma sano.
Cuide lo que está comiendo. Hoy comemos mucho transgénico. Hoy comemos mucha comida llena de químicos. Intente comer lo más saludable posible. Sé que es difícil hoy en día, ¿sabe? Pero por lo menos reduzca su ingesta de ciertos alimentos que le pueden causar daño. Azúcares, ciertos almidones, coma proteína. Mi esposa es increíble con eso. Ella se cuida muchísimo mejor que yo y come muy bien. Y sabe cuántos gramos de cada cosa debe consumir. Y mira cuántos gramos de azúcar tiene las cosas y ella no consume azúcar. Se cuida muchísimo en todo lo que come. Y toma vitaminas y pastillas de una cantidad de cosas. Yo no soy tan así, ¿no? Ella me ha vuelto un poco así. Yo antes echaba lo que había. Y si ahora estoy gordito, no es porque coma de todo. Yo no crea que yo como muchísimo. No. Antes me toca decir no más, no más, no más. Si estoy gordito es porque acá me tratan bien. Pero estoy cuidándome también. No tiene que cuidarse. Mi hermano querido. Y este verso también nos sirve para la pereza. Así como habla mal de los glotones, también de los ociosos. La pereza. Proverbios 6 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Si hay algo que es un pecado en el cual debemos tener dominio propio, que debemos controlar, es nuestro tiempo de descanso. Como les dije, el descanso en sí mismo no es un pecado, la pereza sí. Y es que pereza puede ser tanto quedarse en la cama todo el día sin hacer nada todos los días. De vez en cuando, pues está bien. O sea, un día festivo, se queda usted en la cama todo el día con su hijo, con su esposa. Perfecto, está bien. Pero si usted hace eso todo el tiempo, ahora usted puede decir, no, yo salgo todo el tiempo, pero ¿a qué sale? ¿A jugar? ¿A pasear? ¿A dar vueltas por el barrio? Nuestra principal función es ser productivos, trabajadores. ¿Quién puede definir si uno es alguien productivo o no? ¿Uno mismo? ¿Sabe quién lo define? Los demás. Los demás. Aquellos que son capaces de decirle a usted, hermano, póngase activo, haga algo. Pues yo estoy intentando hacer algo. Pues intenté más porque no he intentado suficiente. Venda dulces en la esquina si es necesario, pero haga algo. Un cristiano no puede ser perezoso. Un cristiano debe controlar eso. Un poco de dormitar, un poco de dormir, un poco de descansar. No. Entre poco y poco usted se la pasa dormido todo el tiempo. ¿En qué gasta su tiempo? Un perezoso es el que está 20 horas al pie del televisor o 20 horas al pie del computador. Y eso es válido si usted gana plata con eso. Si usted trabaja en eso, ok. Es válido. Pero si usted no trabaja en eso, ¿qué hace metido todo el tiempo ahí en el celular, en páginas de internet? Y mire Facebook. ¿Cuántas horas a la semana usted dedica al Facebook? El Facebook le dice, ¿sabe? ¿Cuántas horas a la semana pasa usted en Facebook? No, yo paso solamente 3 horas a la semana. Bueno, ¿cuántas horas a la semana pasa con su hijo? Contabilícelo. Pero pasa no de sentarse al lado de su hijo, sino de charlar con él, pasar tiempo con él, jugar con él, hacer cosas que él quiera. ¿Cuánto tiempo? Y compárelo con cuánto tiempo se la pasa en Facebook. Y así usted va a saber si usted está siendo un perezoso que se la pasa metido en las redes sociales o no. Porque esto se nos convirtió en una adicción, se nos convirtió en un vicio. Y una cosa es que usted vea un video de Biblia libre para aprender la palabra y para corregirlo, ¿ok? Y otra cosa es que se la pasa ahí metido todo el día. Yo tengo que andar pendiente de mis redes sociales porque siempre, ustedes saben, hago programas, vivo de esto, en este momento. Yo no vivo de las ofrendas de nadie, mi hermano querido. Y se los digo aquí, gracias a Dios por los uno que otro que nos manda una que otra ofrendita.
Pero a mí en este diciembre me toca lucharla durísimo y hacer videos y estar pendiente de todo lo que salga por la red para el aguinaldo, porque a mí nadie me da aguinaldo. Me toca estar ahí pendiente. Es mi trabajo. Y a veces me cansa, ¿sabe? A veces hay semanas que ni siquiera veo el correo, porque a veces son cientos de correos, hermano, cientos. Y a veces digo, ay, yo voy a descansar un poco. Pero en oportunidades cuando no estoy pendiente, se me pasa algo y ya salió en otros medios de comunicación y yo perdí una oportunidad importante. Es mi trabajo. Gracias al Señor, gloria a Dios, que mi trabajo lo puedo combinar con mi vocación, que es predicar la palabra de Dios, mi llamado, que es predicar la palabra de Dios. Gracias a Dios puedo combinar las dos cosas. Pero si usted no tiene eso, ¿qué hace metido? ¿Qué hace metido en Facebook todo el día? ¿Qué hace metido ¿cómo se llaman las otras? Yo casi ni veo eso. Instagram y Snapchat y TikTok y tantas cosas que salen cada 8 días diferentes. ¿Qué hace metido ahí viendo videos bobos donde no hacen nada? Hay videos tan tontos. La persona aparece ahí y ya. ¿Y usted gasta tiempo viendo eso? Perdió tiempo, tiempo valioso, tiempo que pudiera pasar con su esposa y sus hijos. Aproveche bien el tiempo. La pereza también es eso. La gula, la anorexia, la bulimia son desórdenes alimenticios. Aquí me quedo un poquito en desorden. La Biblia nos enseña, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo como para la gloria de Dios. Las palabras, cuide sus palabras, tenga dominio propio sobre sus palabras. Proverbio 21-23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Y este proverbio es maravilloso. El que guarda su boca y su lengua, tenga dominio propio, tenga templanza sobre sus palabras. Controle lo que dice, no hable más de lo que tenga que decir. Dígale al Señor, Señor, que lo que yo diga sea porque lo tengo que decir, no porque lo quiera decir. Cuida mis palabras, Señor. Ayúdame a ser prudente, a ser respetuoso. Ayúdame a no dar más información de la que debo dar, ni andar chismeando con los demás. Cuide sus palabras. Y le invito a que lea el libro de Santiago, donde nos expone precisamente en el capítulo 1, verso 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión del tal es vana. No está condenando la religión. Está diciendo que la verdadera religión es refrenar, controlar, tener dominio propio sobre sus palabras. Eso es lo que está diciendo. ¿Controla usted sus palabras? ¿Controla usted lo que dice? ¿Controla usted su lenguaje? ¿Controla usted lo que le dice a los demás? ¿O usted es cizañero, chismoso, mentiroso, engreído, arrogante, soberbio con sus palabras? ¿Qué palabras salen de su boca? Medítelo muy bien. Tu fe se mide por tus palabras. Es increíble, es lo que dice ahí. Tu fe se mide por tus palabras. Y finalmente la sexualidad. Segundo de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Tener dominio propio sobre nuestra sexualidad es muy complejo. Es difícil, no solo para solteros, también para casados. Pero el Señor nos manda a controlar nuestros impulsos. Esos impulsos hacen parte de nuestra naturaleza caída, humana y pecaminosa. El placer sexual es bueno, es agradable, es una bendición maravillosa, siempre y cuando sea dentro de los parámetros bíblicos, dentro del matrimonio, dentro de la bendición del Señor. Es algo para disfrutar y la misma Biblia nos invita a disfrutar con la mujer de nuestra juventud. Sin embargo, esas pasiones siguen ahí. Y no solo en los jóvenes, también en los adultos. Y hoy más que nunca, cuando estamos sobreestimulados por todo lado, no podemos ver un comercial de crema dental porque sale una mujer medio desnuda para promocionarlo. No podemos siquiera ver un partido de fútbol porque están enfocando siempre a las muchachas más bonitas del estadio. Yo quiero ver esa Messi jugar, no me pongan ahí muchachas. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, bueno, eso no le afecta tanto.
Pero en los momentos en que usted está alejado del Señor, eso es algo muy duro. Es algo muy difícil. Usted necesita decirle, Señor, contrólame. Controla mis impulsos sexuales. Controla mis impulsos físicos, Señor. No quiero pecar, no quiero caer, no quiero equivocarme. Dame dominio propio. Domíname tú, Señor. Contrólame tú. Como un jinete pone rienda a su caballo, Señor. Así controla mis impulsos. Si una persona te hace pecar, si estás con alguien y te hace caer en fornicación, puede que la ames mucho, pero mejor sepárate de esa persona hasta que el Señor haga algo, o cásate. O cásate. La Biblia dice, es mejor casarse que estarse quemando. Es así de sencillo. No estoy que esté mandando a todo el mundo casarse con todo el mundo sin pensarlo 2 veces. Eso es algo para pensarlo y muy bien. Pero si no estás seguro de casarte, sepárate. Pero no te quedes quemándote porque te vas a chicharrar ahí. Va a quedar muchacho asado. Mire, de todos los demás pecados, la Biblia siempre dice, soporten. La Biblia enseña, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistid al diablo lo puedo resistir. Pero en cambio las pasiones juveniles, ¿qué dice? ¿Qué dice? Huye de las pasiones juveniles. Ese pecado no es para resistirlo, es para huir. Porque ahí ya no estoy peleando contra el diablo. Si estoy sometido a Dios, yo puedo resistir al diablo. Pero aún estando sometido a Dios, es mejor huir de las pasiones. Un hombre sometido a Dios, como José, sometido a Dios, un siervo del Señor. Y lo cogió la mujer de Potifar y lo desvistió. Y la mujer de Potifar no era tan fuerte como para doblegarlo. ¿O sí? Es que a veces nos imaginamos a José todo estoico. No me toques, mujer. Yo no le haré esto a Potifar. Pero usted ve el texto y él salió corriendo desnudo. Es decir, algo alcanzó a pasar ahí. Él sabía que no podía aguantarlo, que no podía resistirlo. ¿Y qué hizo? Huyó. Es mejor que digan aquí corrió y no aquí murió. Corrió, huyó, se escapó. Es difícil. Porque somos seres sexuales. Porque eso hace parte de nuestra naturaleza. Pero el Espíritu Santo nos puede dar el dominio propio para no caer. Para huir cuando sea necesario huir. Tal vez tú estés pensando en este momento, yo no he podido con todas esas cosas, hermano. Usted no sabe de lo que está hablando. Yo he luchado una y otra vez con todo eso y no he podido. Eso es más fuerte que yo, eso me gana. Es más poderoso que yo. La sexualidad es algo que no puedo controlar. O tal vez usted diga el apetito, no puedo controlar el comer y comer y comer. O usted diga, no puedo controlar la pereza, es tan fuerte. O usted me diga, no puedo controlar mi lengua. Es que me pica hablar, decir, comentar. Usted me diga, no puedo controlar lo que siento, es que simplemente lo siento. Usted me diga, no puedo controlar lo que pienso porque quiero pensarlo. Y hoy quiero decirle, usted no puede controlarlo, pero el Espíritu Santo de Dios sí puede hacerlo. Y usted debe estar y trabajar en equipo con el Señor. Busque al Señor. Busque su rostro, busque su presencia y que Él controle todo su ser. Pero no se rinda, no se rinda. No diga, ya no puedo más. Simplemente dobléguese ante la voluntad divina y que Él haga su voluntad en su vida. Nuestro anhelo es vivir en santidad, conforme a la palabra del Señor. Oremos. Bendito Señor, Rey de gloria y majestad. Te doy gracias por haber terminado, Señor, este ciclo de virtudes del fruto del Espíritu. Te pido con todo el corazón, Señor, que nos ayudes, que nos hables y que nos des la fuerza suficiente
para vencer, para derrotar al maligno. Ayúdanos, Señor, para poder tener la victoria en tu nombre. Ayúdanos, Señor, a tener el control de nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa. Estamos en una batalla diaria y continua en contra de nosotros mismos y sin ti no podremos ganarla. Ayúdanos a ganar. Danos la fuerza suficiente. Eres tú quien ya triunfó sobre el pecado en la cruz del Calvario. Es contigo que tenemos la victoria. Solos, con nuestro razonamiento no podemos. Con nuestras estrategias no podemos. No nos permitas caer en el legalismo, en mandamientos humanos y de hombres para intentar doblegar nuestra carne y nuestros malos deseos. Porque nada lograremos con eso. A ningún lado llegaremos. Ayúdanos a entender que es por medio de la comunión contigo, que es por medio de la relación contigo, que somos libres del pecado. Mira a cada uno de mis hermanos que sufren sus batallas íntimas y personales en este día. Dales fuerza y anímales. Te lo pido con todo el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Damos gloria a Dios. Muchas gracias, mis amados hermanos, mis hermanos queridos, por haberme acompañado durante este año en estos ciclos. Espero que hayan aprendido mucho. Lo hago con todo el cariño, con todo el corazón. En el próximo domingo voy a tener el último mensaje de estas prédicas. Así que los espero para el último mensaje, que será el próximo domingo. Y de ahí para adelante seguiremos publicando aquí en Biblia Libre Prédicas muchas cosas, así que esté pendiente y apóyenos, ayúdenos. Queremos descansar, quiero dedicar un tiempo a mi familia, quiero dedicar un tiempo a la casa, por eso no va a ser mucho, pero es bueno y necesario. Así que le pido que nos ayude, la mejor ayuda que nos puede dar es ver todos nuestros videos, compartirlos, darle like, suscribirse, hacer comentarios, todo eso nos ayuda muchísimo, montones. Acuérdese, hoy tenemos noticiero. Tenemos una noticia sobre Dante Gebel, sobre Cash Luna, sobre Kirk Cameron. Bueno, va a estar impresionante el noticiero de Biblia Libre en el día de hoy. Recuerden que tenemos videos los martes, los viernes también. Así que véalos, compártalos por todas sus redes sociales. Ayúdanos. Si quiere bendecirnos, puede entrar a nuestra página de internet biblialibre.org y ahí puede descargar material absolutamente gratis. Si quiere ofrendar, ahí dice ofrenda también. Y si quiere hacer parte de los patrocinadores por Patreons, puede hacerse parte buscando en la página de internet Patreons, Biblia Libre, y ahí puede unirse y apoyarnos. Gracias a todos los que nos apoyan. Ha sido una bendición maravillosa, pero todavía no me despido porque falta el último mensaje de este año, que será el próximo domingo. Dios los bendiga, Dios los guarde y gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.